Muy buenas a todos. Este es el tercer vídeo que hablamos sobre el circuito eléctrico simple en el automóvil. En dos vídeos anteriores vimos la composición de los elementos que lo formaban o que podrían formarlo y cómo medir magnitudes como tensión, corriente y resistencia en él. En este tercer vídeo vamos a calcular algunas magnitudes eléctricas muy sencillitas. Para empezar, vamos a utilizar la ley de Ohm. Sabemos que la tensión sobre un elemento, que cae sobre un elemento, es igual al valor de su resistencia por la intensidad que circula por él. ¿Vale? En este circuito, si lo activamos, vemos que tenemos que la tensión de la batería son 12 voltios y la corriente que circula por él son 562 miliamperios. Tenemos como datos tensión y corriente, podemos calcular el valor de la resistencia. Este valor de resistencia es el valor de la resistencia del filamento, puesto que en principio sobre los contactos internos del interruptor y cableado vamos a suponer que no cae tensión. Por lo tanto, o que no tienen resistencia, su resistencia es cero, son elementos ideales que no reales. Por tanto, el valor de la resistencia del filamento de la bombilla podemos calcularlo perfectamente. Tenemos como datos que la tensión son los 12 voltios de la batería y la corriente que circula por el circuito los 562 miliamperios, 0,56 amperios. Si sustituimos sobre la ley de Ohm, obtenemos el valor de la resistencia. Vamos a verlo. El valor de la resistencia es 12 voltios partido de 0,56, que es 21,35 ohmios. El filamento equivale a una resistencia de 21,35 ohmios. Y esto es todo en cuanto a cálculos de tensiones, caídas de tensión y resistencias. Ahora en la parte final del vídeo veremos que este cable no es un cable ideal, calcularemos su resistencia y mediremos la caída de tensión que cae sobre ella. Bien, otra de las magnitudes eléctricas que podemos calcular en este circuito es la potencia. Tenemos que la ley de la potencia dice que es directamente proporcional a la tensión y a la corriente en un componente por el cual circula una corriente. Podemos calcularla en la bombilla. Con la bombilla apagada, obviamente, la corriente que lo atraviesa es cero, por lo tanto, el valor de la potencia es cero. Si encendemos la bombilla, sí que hay un paso de corriente de 562 miliamperios y está sometido a una tensión de 12 voltios. Por lo tanto, si sustituimos aquí los valores de la potencia, tenemos que potencia es igual a 12 voltios por la corriente que lo atraviesa, 6,74 vatios. Vemos que el programa directamente nos lo calcula y nos lo da aquí en la etiqueta verde, se puede ver. Más potencias en este circuito no aparecen. Sí que es verdad que hay corrientes que atraviesan el interruptor y el fusible, pero sus caídas de tensión son cero, por lo tanto el producto de cero por la corriente son 0 vatios. Vamos a poner un voltímetro, por ejemplo, en los terminales del interruptor y vamos a medir esa tensión. Vamos a ver si puedo ahora. Aquí habría un terminal y aquí el otro. Vemos que efectivamente la corriente con la bombilla encendida, la corriente que hay en el interruptor son los 0,56 amperios, pero podemos observar que la tensión es 0 voltios. Por lo tanto, el producto de la potencia es 0 vatios. Si apago la bombilla, sí, efectivamente aparece tensión en los terminales del interruptor, 12 voltios, pero en este caso la corriente es 0 amperios a través del interruptor. Por lo tanto, igualmente el producto es 0 vatios. No hay más potencias que calcular en este circuito ideal. Vale, llegado a este punto vamos a dimensionar o a calcular la corriente del fusible.
tenemos que la corriente en el circuito es de 0,56 amperios. Bueno, pues la corriente del fusible la vamos a calcular de la siguiente manera. Es la corriente del circuito multiplicada por un factor un 50% mayor, es decir, por 1,5. Así pues, la corriente del fusible debería ser de 0,84 amperios. Este valor no está normalizado, no podemos encontrarlo en el mercado. Sí podemos encontrar en el mercado para el automóvil un fusible de 1 amperio. Habría que colocar un fusible superior a la corriente que hemos calculado, uno de 1 amperio, de color negro, o si no lo encontramos porque es un fusible poco usado en el automóvil, lo podríamos poner de color gris, que es de 2 amperios. ¿El porqué de colocar el fusible? Pues vamos a ver, voy a intentar montar el circuito de tal manera que no haya resistencia eléctrica entre los componentes eléctricos que vamos a colocar. Vamos a provocar un cortocircuito. Si provocamos un cortocircuito, lo que va a ocurrir es que se va a fundir el fusible para que proteger la instalación eléctrica y no se fundan los cables. Ahí está, ¿vale? En este caso, bueno, la batería también ha explotado, se fundiría el cable si no hubiese fusible, ¿vale? Entonces es importante proteger todos los circuitos eléctricos que hagamos en nuevas instalaciones del automóvil con un fusible. Bueno, y para finalizar vamos a calcular la resistencia que presenta un conductor eléctrico. Tenemos que el conductor eléctrico está formado por una funda de goma, un aislante y el cable de normalmente cobre en el vehículo, aunque pudiéramos encontrarnos aluminio o mezcla de ambos. La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su composición, la resistividad del material que lo compone, del cobre normalmente, también a la longitud, es decir, cuanto más largo sea el cable, más resistencia presentará, e inversamente proporcional a la sección, es decir, cuanto más grueso sea el cable, menos resistencia presenta. Con la longitud difícilmente podemos jugar, pero sí con la sección para disminuir la resistencia. Entonces, imaginemos que queremos calcular la resistencia que presenta el cable que va desde el interruptor a la bombilla y que tiene una longitud de 5 metros. ¿Vale? Los datos serían estos. Longitud del cable 5 metros, sección 1 milímetro cuadrado y resistividad del cobre, puesto que vamos a utilizar cable de cobre, 0,017 ohmios milímetro cuadrado partido de metro. Si sustituimos los valores en la fórmula, tenemos que la resistencia que presenta este cable de 5 metros es 0,017 resistividad del cobre, longitud 5 metros, sección 1 milímetro. Una resistencia de 0,085 ohmios. Bien, en principio despreciable, ¿vale? En principio despreciable. Pero esto va a provocar una caída de tensión en el cable. Entre este punto de aquí y este otro habrá una tensión. Vamos a calcularla. La caída de tensión en el cable la vamos a calcular y la vamos a medir. Es la resistencia que presenta el cable, 0,085, por la intensidad que lo atraviesa, en este caso para esta bombilla 0,56 amperios. Bien, pues esto da un valor de 47 milivoltios. Es decir que vamos a quitar el cable y vamos a poner una resistencia de 0,085. Bueno, aquí la he aproximado puesto que el programa no me deja poner 0,085, prácticamente es la misma, 5 milésimas de diferencia. Y voy a poner también un voltímetro, a ver si coinciden, a ver cómo coinciden nuestros cálculos con las medidas. Bien, ahí está. Tiene un valor de tensión en el cable. Bueno, en realidad este cable, voy a quitarlo, vamos a ver si me permite el cocodrilo. Este cable debería de ir a parar aquí, ¿vale? A los extremos de la bombilla.
y este de aquí. Bien, ¿esto qué implica? Pues prácticamente una caída de tensión muy pequeñita. Ya no llegan los 12 voltios a la bombilla, sino que llegan 12 menos 47 milivoltios. Imaginemos que ahora sustituimos esta bombilla por una bombilla H7 o H4 que consumen aproximadamente 5 amperios. Si la corriente sube en el conductor, va a hacer que la caída de tensión en el cable también aumente. ¿Vale? Entonces, en este caso, la caída de tensión en el cable llega a prácticamente medio voltio. Es decir, que ahora ya a la bombilla llegarían 11 voltios y medio aproximadamente. Por lo tanto, estamos disminuyendo el rendimiento de la instalación eléctrica. La solución, subir la sección del cable. En vez de 1 milímetro cuadrado, 2, 3, en fin. Cables que estén normalizados, no tenemos todas las secciones disponibles en el mercado. Y esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.